Muy buenos días niños, hoy día vamos a ver 27 de agosto de 2020, otro tema de aritmética, números primos y compuestos. El propósito niños de este tema es saber conocer qué significa números primos y compuestos, ¿sí? Bueno, algunos ya lo habrán escuchado, pero igual vamos a ver qué significa números primos y qué son números compuestos. Primeramente niños vamos a ver números primos. ¿Qué dicen los números primos? Los números primos dice que son aquellos números naturales que tienen dos divisores, la unidad y el mismo número. Entonces, niños, nosotros ya sabemos que son divisores. Cada número tiene sus divisores. Los divisores son los números que dividen, ¿no?, al número. Entonces, el número primo tiene solamente dos divisores, ¿sí? Como dice ahí, el concepto, la unidad y el mismo número. Vamos a ver ejemplos. 2. Dice, el número 2 es un número primo. Sí, ¿por qué? Porque tiene como divisores a 1 y a 2, nada más. Entonces, el número 2 es divisor primo. El 29. 29 también es un número primo, porque tiene como divisores a 1 y a 29. Bueno, niños, ¿me entienden? Un número primo solamente tiene dos divisores, la unidad y el mismo número, ¿sí? Esos son los números primos. Y ahora vamos a ver los números compuestos. ¿Qué significa números compuestos? Los números compuestos son aquellos números naturales que tienen más de dos divisores. Claro, niños, muy al contrario de los números primos, que solamente tenían dos divisores, los números compuestos pueden tener más de dos divisores. O sea, pueden tener 3, pueden tener 4, pueden tener 5 divisores. Y si ya tienen más divisores, se llaman números compuestos. Ejemplo, 18 es un número compuesto porque tiene como divisores al 1, al 2, al 3, al 6, al 9 y 18. Si ustedes cuentan cuántos divisores tiene 18, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 tiene 6 divisores. Entonces, ya pasó, ¿no? Ya no es como los números primos que solamente tiene 2. Entonces, 18 es un número compuesto. 40 es un número compuesto también porque tiene al 1, al 2, al 4, al 5, al 8, al 10. Al 20, al 40, ¿no? Entonces tiene 8 divisores 40, entonces es un número compuesto, ¿sí? Bueno, niños, la idea es que ustedes entiendan que es un número primo y que es un número compuesto, ¿sí? Como ya hemos visto, los números primos son los que tienen dos divisores y los números compuestos son los que tienen más de dos divisores, ¿sí? Vamos a ver unas conclusiones sobre números primos, ¿sí? Para tener también claro en cuenta algunos conceptos. Dice que el número 1 no es un número primo. Ya, hay que tener en cuenta eso. El 1 no es un número primo. ¿Sí? El número 2 es el único número primo par. Hay que tener ahí también, niños, en cuenta que el número 2 solamente, pues, o sea, el número 2 es un número primo y es par. Porque mayormente los números primos son impares. Más adelante, o sea, comenzando del 3, del 5, del 7, 29, 13, son números primos, son impares. Pero el único número que es par es el 2, ¿sí? El único número primo que es par es el número 2. Dice 3, 5 y 7 son los únicos números primos consecutivos. 3, 5, 7, claro, son consecutivos, son los únicos números primos consecutivos nada más. De ahí continúan más números primos. Vamos a ver ejemplos, como ustedes pueden observar acá. Dice, calcula la suma de los números primos comprendidos entre 20 y 40. Nosotros debemos buscar los números que están entre 20 y 40. Claro, mayor que 20 y menor que 40. Que sean números primos, niños. ¿Sí? Que sean números primos. Entonces nuestra solución es buscar los números primos que están entre 20 y 40. Entonces buscando, comenzamos con el 23, con el 29, con el 31 y con el 37, que son números primos, ¿sí? Porque 23 tiene dos divisores, 29 tiene dos divisores, 31 tiene dos divisores, 37 tiene dos divisores.
Bueno, y esos son los números primos que están entre 20 y 40, ¿no? 23, 29, 31 y 37. Porque empezamos del 20, ¿no? O sea que está entre 20, tiene que ser mayor que 20, entonces sería 23, número primo, y tiene que ser menor que 40, hasta 37 nada más, ¿sí? Y nos piden calcular la suma. Entonces, estos números primos que hemos encontrado, niños, los sumamos, ¿no? 23 más 29 más 31 más 37, ¿no? Y me sale 120, y esa es la respuesta, ¿no? La suma. A ver, otro ejemplo también puede ser así. ¿Cuáles son los divisores primos de 36? Bueno, niños, para saber nosotros los divisores primos de 36, tendríamos que primero saber cuáles son los divisores de 36, ¿no? Y ponemos todos los divisores de 36. Divisores de 36, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 9, el 12, el 18 y 36, ¿no? Siempre empezamos en divisores, niños, nunca se olviden. Siempre empezamos por el 1, ¿no? Y luego encontramos los números que dividen al 36. Ya, estos son los divisores. Y nos dicen cuáles son los divisores primos. Sí, niños, hay que tener cuidado acá, nos piden los primos. Entonces los primos, el 1 no, ya dijimos que el 1 no es un número primo. Entonces solamente sería el 2, el 3. Porque si yo pongo el 4, el 6, no, el 4 es compuesto. El 4 tiene al 1, tiene al 2 y al mismo 4. Tiene 3 divisores el 4. Entonces no sería, ¿no? No es un número primo el 4. El 6 tampoco, el 9 tampoco, el 12 tampoco, el 18 tampoco, 36 tampoco. Son números compuestos. Entonces los únicos números primos sería solamente el 2 y el 3. ¿Sí, niños? Entonces ahí la respuesta sería, los números primos serían 2 y 3. Espero que hayan entendido, niños, estos ejemplos y diferenciar un número primo y un número compuesto. Voy a dejarles una práctica para que resuelvan. Nos vemos, niños, cuídense.